Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estés viendo o escuchando. Les damos la bienvenida a la segunda parte de la serie Cómo Lucifer se convirtió en Satanás. Esta segunda parte es la rebelión en la tierra. La rebelión en la tierra. Decíamos en la primera parte, en la caída, que cuando Dios derriba a Lucifer junto con sus ángeles que se unieron a él, los millones y millones que se unieron a su rebelión, él cae del tercer cielo y empieza a hacer su voluntad entre el segundo cielo y la atmósfera terrestre, pero también ya él tiene acceso a muchas regiones, tanto celestes como de la creación que Dios había hecho. Y él empieza a contaminar la creación que Dios había hecho. Y uno de sus primeros intentos por eliminar el plan de Dios, por entorpecer el plan de Dios, por tratar de tergiversar lo que ya Dios tenía planeado, es contaminar a su creación. ¿Y cómo lo hizo? Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Esto todo lo hizo porque Dios se lo permitió, para que él entendiese su fin, el cual vamos a ver en la tercera parte. Aquí ya Dios había creado cielos y tierra, es decir, había creado mmm, nuestro planeta. Había las primeras criaturas, animales, hierbas, mares, al hombre y a la mujer, al hombre, varón y hembra. Y miren lo que hizo primero. Entra en el huerto que Dios había puesto, donde Dios había puesto al hombre y a la mujer, a varón y hembra, y toma a una serpiente que en ese momento eran muy distintas a las que hoy conocemos. Toma a un animal de cuatro patas que caminaba, que se movía y lo mimetiza. Es como cuando tú tomas a un muñeco y lo haces hablar. Eso fue lo que él hizo en el Edén. Y lo que estaba detrás de la serpiente, porque nosotros vemos y la serpiente, pero no era realmente la serpiente, era Satanás quien estaba haciéndola hablar. Y mire lo que dice, versículo 3, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Mire lo que le dijo al hombre y a la mujer, pero le dijo a Eva, porque ella fue la primera que fue engañada. Entonces, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque Dios les había dicho, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Y qué le dijo la serpiente? Y detrás de la serpiente estaba Satán, no moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sí se da cuenta? Lo mismo que él quiso ser cuando cayó, ser semejante al Altísimo. Esa misma mentira se la quiso decir a Adán y a Eva. Una gran mentira, una gran falsedad. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí hizo caer al hombre y a la mujer. Allí caímos nosotros de la gracia. Allí comenzó el primer pecado, que fue la desobediencia a la palabra de Dios, al establecimiento y a la ley del Creador. Pero no solamente ahí Satanás empezó a entorpecer los planes de Dios, no solamente ahí Satanás empezó a creer que podía derribar y tratar de alguna manera de ponerle tropiezos a los proyectos que Dios ya tenía con el hombre. Incluso al haber hecho caer al hombre y a toda la creación en pecado, Dios continuaba atento al hombre. Pero Satanás continuaba
haciendo de las suyas. Desastres. Como Job lo indica en su libro, en el capítulo 1, versículo 7, que dice lo siguiente. Job capítulo 1, versículo 7. Y dijo Yahweh a Satán, o dijo Jehová a Satanás, que es lo mismo. ¿De dónde vienes? Respondiéndole Satanás a el Señor, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, de aquí podemos entender y comprender que una vez que el hombre cae en pecado, en desobediencia, Satanás toma el control de la creación, aunque sobre todo del mundo caído. Él toma el control del mundo caído porque la creación pertenece a Dios. Entonces él dice de andar por la tierra, de recorrerla. Y aquí quiso poner a prueba el poderío y la majestad de Dios, tratando mm, de hacer caer también a Job. Aquí también trató de hacer caer a Job, pero no lo logró. Y luego vemos que en Primera de Crónicas lo que hace. Primera de Crónicas. Vemos esta rebelión, no solamente contra la creación de Dios, no solamente contra los siervos de Dios, sino también contra el pueblo de Dios. Miren lo que hace. Primera de Crónicas 21, versículo 1. Pero Dios permitió que Satanás o Hasatán se levantara contra Israel e incitó a David a hacer un censo. O sea, tomando la voluntad del hombre en su, en su orgullo para hacerlo caer. Entonces, no solamente estaba contento o estaba satisfecho con que ya había hecho caer a la primera creación de Dios, a Adán y a Eva, y que ya había querido hacer entorpecer el plan que Dios tenía con Job, sino que también acá quiso entorpecer el plan que Dios tenía para con su pueblo Israel a través de David. Y Satanás no solamente tiene la labor de el tentador, de el mentiroso, de el destructor, de el incitador a hacer el mal, sino también de el acusador, como lo dice Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 2. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 2. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Mucha atención. Nosotros como cristianos hemos entendido y comprendido que cuando las escrituras en el Antiguo Testamento se refieren a el ángel de Jehová, está hablando de una manifestación visible del Señor Yeshua HaMashiach, esto es, Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces aquí dice, delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba ahí? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es un acusador también. Versículo 2. Y dijo Yahweh a Satán, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, ¿para qué lo vas a acusar si ya yo lo redimí? Le dice Jesús el Señor. Si ya yo lo salvé, le dice Jesús el Señor. Si ya yo derramé mi sangre por él, le dice Jesús el Señor. Este es un tizón arrebatado del incendio. Él no va para el infierno. Él no va para el infierno. Qué pena contigo. Tus acusaciones no te sirven de nada. Y finalmente, el Señor que Hasatán quiso hacer caer al Señor,
tratando de tentarle cuando él estuvo en la tierra. En Mateo capítulo 4. Capítulo 4 de Mateo. Aquí quiso mentirle al mismísimo Hijo de Dios, quien también es Dios, diciéndole mentiras. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hizo todo lo posible, pero no lo logró. Versículo 10. Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Porque no lo entiendes? Si tú dejaste de servirlo, ese es tu problema y por eso ya estás condenado. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Amén. En la tercera parte veremos el final, veremos la condenación, el juicio y la condenación de este enemigo de Dios.